Her, Her. Los saludos de su compañero Guillermo García. Aquí presentaremos el tema de la música en la Grecia antigua. Primeramente escucharemos de la Ilíada de Homero, en la Rapsodia Alfa, canto primero, recitado en griego antiguo. Menin avede thea peleviadeo Achilleus, ulomenen he myria caevoi salge vetege, polas diptimus psychas abidi proiapsen heroon, autus de veloria teuce cunessim, oianuisite pasitios de teleia dobule, exude ta prota tiastete nerisante, atrevides de Anaxandron, cae divos Achilleus. Posiblemente así se haya escuchado en la antigüedad las obras que serían acompañadas por una cítara, una lira o un arpa. Bien, ahora les mostraré un poco de la visión que tenía al menos uno de los filósofos de la Grecia antigua, que era Aristóteles, en su libro La Política. Esto a fin de que entremos en contexto. Unos fragmentos serán leídos. La Política, libro octavo. Nadie pondrá en duda que el legislador debe poner el mayor empeño en la educación de los jóvenes. En las ciudades donde no ocurre así, ha resultado en detrimento de la estructura política, porque la educación debe adaptarse a las diversas constituciones, ya que el carácter peculiar de cada una es lo que suele preservarla, del mismo modo que la estableció en su origen. El espíritu democrático, por ejemplo, la democracia, y el oligárquico, la oligarquía, y el espíritu mejor, en fin, es causa de la mejor constitución. Por otra parte, en todas las facultades y artes se requiere cierta propedéutica y entrenamiento para las operaciones de cada una, por lo que evidentemente se requerirán también para los actos de virtud. En lo que no puede haber duda es en que deben enseñarse aquellos conocimientos útiles que son de primera necesidad, aunque no todos, porque una vez establecida la distinción entre trabajos liberales y serviles, es manifiesto que el ciudadano debe asumir aquellas disciplinas que no envilecen al que se ocupa de ellas. Envilecedores han de considerarse los trabajos, oficios y disciplinas que retornan a un hombre libre en su cuerpo, en su alma o en su inteligencia, incapaz para la práctica y los actos de virtud. Por esto llamamos viles a todos los oficios que deforman el cuerpo, así como a los trabajos asalariados, porque privan de ocio a la mente y la degradan. Entre las ciencias liberales hay incluso algunas que los hombres libres pueden cultivar. Parto hasta cierto punto, pues estudiarlas con demasiada asiduidad y con la mira de adquirir un conocimiento exhaustivo está expuesto a los mismos peligros de que hemos hablado. Asimismo, hay gran diferencia en razón del fin que uno se propone al hacer o estudiar algo, pues no es indigno del hombre libre hacer todo esto por interés propio, por los amigos o por la virtud, mientras que si acostumbra a hacerlo por servir a otros, su conducta podría parecer mercenaria y servil. Uno y otro aspecto presentan las disciplinas docentes actualmente establecidas. 4 son las materias que se acostumbra a enseñar: lectura y escritura, gimnasia, música y a veces en cuarto lugar, dibujo.
Las primeras letras y el dibujo se enseñan por ser útiles en la vida y tener muchas aplicaciones. La gimnasia, porque estimula el valor. En cuanto a la música, podría uno preguntarse por qué. En la actualidad, la mayoría la cultiva por puro placer, pero quienes en un principio la incluyeron en la educación, lo hicieron porque, como a menudo hemos dicho, la naturaleza misma procura no solo el trabajo adecuado, sino también estar en capacidad de tener un ocio decoroso, el cual es, para decirlo de nuevo, el principio de todas las cosas, siendo ambos necesarios. El ocio es, con todo, preferible al trabajo y tiene razón de fin, por lo cual hemos de investigar cómo debemos emplear nuestro ocio. Seguramente que no en jugar, porque entonces el juego sería necesariamente el fin de la vida, lo cual es imposible. Los juegos, en efecto, deben practicarse más bien en conexión con los trabajos, porque el trabajador ha de dar un descanso a su fatiga, y el juego es para descansar, mientras que el trabajo va acompañado de fatiga y esfuerzo. Por esto, hay que introducir los juegos, pero vigilando la oportunidad de su empleo, como si aplicáramos una medicina, porque la actividad del juego es un relajamiento del alma, y de este placer resulta el descanso. Pero el ocio parece encerrar en sí mismo el placer, la felicidad y la vida bienaventurada. Y esto no lo tienen los que se afanan, sino los que se huelgan. Porque el que se afana lo hace por alcanzar algún fin que no posee, mientras que la felicidad es un fin y la acompaña, en opinión de todos, no la pena, sino el placer. En lo que ya no están de acuerdo es en cuanto a definir este placer del mismo modo, sin o que cada uno lo determina de acuerdo con su propia constitución moral. Por lo que del hombre mejor será el mejor placer y el que procede de fuentes más nobles. Está claro por consiguiente que deben aprenderse y formar parte de la educación ciertas cosas para poder dirigir nuestros ocios, y que estos conocimientos y disciplinas tienen un fin en sí misma, mientras que aquellas otras orientadas al trabajo se estudian por necesidad y como medios para otros fines. Por esto, los antiguos incluyeron la música en la educación, no porque fuera necesaria, no lo es en absoluto, ni tampoco útil como lo son la lectura y la escritura para los negocios, la administración doméstica, para la adquisición del conocimiento y para muchas actividades políticas, ni como el dibujo parece ser útil a su vez para apreciar con mayor acierto las obras de arte, ni, en fin, como la gimnasia, que es útil para la salud y la fuerza. Nada de todo cual vemos que resulte de la música. No nos queda, pues, sino considerarla como un pasatiempo en el ocio, y que esta es la razón aparente de haberla introducido en la educación, por estimar el divertimento propio de los hombres libres. De aquí que Homero diga en su poema: a él solo debe invitarse al espléndido festín. Y luego habla de otros que dice: invitan al Aedo, que los deleitará a todos. Y en otro lugar dice Odiseo que este es el mejor pasatiempo, y cuando los hombres están alegres y sentados en el banquete del palacio, escuchan al cantor. Como podemos ver, aquí se manifiesta que ya existía una gran variedad de asuntos relacionados con la música, como cantantes e instrumentistas. Los orígenes de la música en la antigua Grecia. Comenzaremos a partir de la etimología de la palabra música. La palabra música proviene del término musique techne, que significa el arte de las musas. De la palabra musa proceden musique y musion, de donde las castellanas música y museo se dan. La palabra griega musique no se refiere solamente a lo que hoy entendemos por música, sucesión de sonidos modulados para recrear el oído, sino a cualquiera de las artes que presidieran las musas. En su origen, un museo era el templo de las musas,
que en un principio eran las diosas de la memoria. Ptolomeo I hizo construir en Alejandría un museo dedicado al desarrollo de todas las ciencias, que servía además para las tertulias de los literatos y sabios que vivían ahí bajo el patrocinio del Estado. En un principio representaba la inspiración de cada poeta, artista o creador que dicta a sus oídos la obra, la dulzura y todas las palabras que pacifican a los hombres. La etimología de musa es dudosa dentro de griego arcaico, según se entienda su función originaria como monja o montwa, y que según se entiende esa raíz en grado o variante de una raíz como la que se encuentra en el griego menos, alma o espíritu, de men, primera variante, raíz de las actividades intelectuales, la memoria, etc. Y la otra posibilidad, men, raíz segunda, proyectar o ascender, es la hipótesis de que fuera de raíz indoeuropea, que tenemos en latín mons, montis, monte, dado que las musas griegas parecen haber sido unas ninfas o divinidades de los montes. Los nombres de las 9 musas son alusivos a las artes que ellas presiden. Calíope, la de la bella voz, musa de la poesía épica, de Carlos Bello. Clio, la conocida, musa de la historia, de Cleos, fama. Erato, amorosa, musa de la poesía lírica, de Eros, amor. Euterpe, deleite, musa de la música, especialmente la de la flauta, de Eubien. Y Terpomai, alegrarse o divertirse. Melpomene, de Melpomene, cantar. Polimnia, muchos himnos, musa de los cantos, de polis mucho e himnos, himno. Thalía, musa de la comedia, de Taleo, florecer. Terpsícore, deleite de la danza, musa de la danza y poesía coral, de Terpomai, alegrarse, divertirse, y Joros, danza. Urania, celestial. Musa de la astronomía y poesía didáctica, de Urania, celeste. El origen de la música en la antigua Grecia comprende de varios periodos, entre el cual está el periodo minoico o micénico, cerca de 2000 a 1100 a.C. Este tiene sus orígenes mitológicos. La música en este periodo está fuertemente ligada a mitos y leyendas, con figuras como Orfeo y las musas. Los primeros instrumentos son la lira, la flauta, la cítara, a menudo asociados con rituales religiosos y la épica oral. La Edad Oscura, cerca de 1100 a 800 a.C., continuidad oral. Aunque la información es escasa, se cree que la tradición musical continuó principalmente a través de la transmisión oral y en contextos rituales. Periodo arcaico, cerca de 800 a 490 a.C. Desarrollo de géneros. La música era parte integral de la educación y el teatro primitivo. Festivales y concursos. Se establecieron importantes festivales y concursos musicales como los Juegos Píticos, donde los músicos competían. Poesía lírica. La música estaba estrechamente vinculada a la poesía lírica con acompañamiento de la lira o de la cítara. Periodo clásico, cerca de 490 a 323 a.C. Apogeo y teoría musical. Este fue el punto culminante de la música griega. Se desarrolló en teorías sofisticadas sobre los intervalos musicales, las escalas, modos como el dórico, frigio, el lidio y el ritmo. Música en el teatro. El coro y la música jugaron un papel crucial en las tragedias y comedias griegas. Filósofos y música. Pensadores como Platón y Aristóteles escribieron extensamente sobre la ética y los efectos morales de la música, la doctrina del ethos.
innovaciones. Hacia finales del siglo V a.C., figuras como Timoteo de Mileto introdujeron innovaciones como el cromatismo y el aumento de las cuerdas de la cítara, lo que a veces generó controversia. Periodo helenístico, cerca de 323 a 146 a.C. Profesionalización y virtuosismo. La música se volvió más compleja y profesionalizada, con un mayor enfoque en el virtuosismo instrumental y menos énfasis en el texto, el logos. Disminución del coro. El papel del coro en el teatro disminuyó gradualmente en favor de los solistas y los actores. Sistemas complejos. El sistema musical evolucionó para incluir sistemas más complejos que abarcaban una mayor gama de notas y modulaciones. Grecia romana, cerca de 146 a.C. a 324 después de Cristo. Influencia romana. La música griega influyó en la música de la antigua Roma, aunque en el teatro romano el espacio para el coro se redujo aún más, lo que refleja un cambio en la función de la música. Aquí tenemos algunas ilustraciones sobre el contexto de diversas épocas. De las citadas anteriormente del periodo minoico podemos ver su arte, sus pinturas y unos instrumentos como este aulos doble, y el cual se puede ver las libaciones en una ceremonia, el brindar por alguien. En la otra ilustración se ve lo relacionado a los toros y a la danza. También se ve lo relacionado a los cantos. En la Edad Oscura podemos ver un cambio drástico. Más guerras. Los estilos cambiaron. No obstante, aquí por ejemplo la ilustración de la barca donde está Odiseo atado a la columna, se puede apreciar que escucha el canto de las sirenas, citado por Homero, de quien se dice fue hijo de una de las musas. En el periodo arcaico griego comenzamos a tener otra clase de manifestaciones, pero igual sigue presente la música de una u otra manera, como podemos ver, cítaras, aulos, crótalos, para presidir diversas ceremonias religiosas. El periodo clásico es uno de los más elevados de la Grecia. Está la profesionalización de cada uno de los ejecutantes, así como la especialización de cada una de las artes y ciencias que existen en ese lugar: escultura, arquitectura, pintura, diversas disciplinas. Aquí tenemos otra ilustración del periodo helenístico, donde se puede ver que continuó la especialización y profesionalización de todo tipo de artistas, no solamente los músicos. En la Grecia romana comenzamos a ver las influencias de conquista. No obstante, Roma no extinguía a los lugares donde llegaba a imponer su legislación, sino que los dejaba continuar con su estructura social, salvo que tenían que pagar impuestos y atenerse a lo que dijera el emperador, el César.
La función social de la música en la antigua Grecia era fundamental y multifacética, abarcando la educación, la religión y el entretenimiento y la cohesión social. Considerada un regalo divino, la música que también incluía danza y poesía, impregnaba casi todos los aspectos de la vida pública y privada. Las funciones fueron educación moral. Filósofos como Platón y Aristóteles consideraban la música un arte educativo por excelencia, esencial para formar el alma y fomentar la virtud en los ciudadanos. Era una parte obligatoria del currículo en las escuelas griegas, tanto el canto como la interpretación de instrumentos como la lira y el aulos. Religión y rituales. La música jugaba un papel central en los ritos y festivales religiosos dedicados a los dioses, como Apolo y Dioniso. Se creía que era un medio de comunicación con lo divino y que ayudaba a invocar a poderes superiores en ceremonias relacionadas con la magia y la religión. Entretenimiento y eventos sociales. Acompañaba una amplia gama de eventos sociales, incluyendo banquetes, simposia, competiciones atléticas, bodas, ritos funerarios y obras de teatro. Servía como una forma de entretenimiento y de expresión de emociones. Cohesión social y transmisión de valores. La música ayudaba a crear un sentido de comunidad y a transmitir valores y conocimientos compartidos, reforzando la identidad cultural y social del grupo. Filosofía y ciencia. Más allá de su uso práctico, la música estaba intrínsecamente ligada a las matemáticas y la filosofía. Pensadores como Pitágoras establecieron la base matemática de la música, vinculándola con la armonía del universo y la salud interna del ser humano. Se creía que podía influir positivamente en el estado de ánimo y el bienestar de las personas, proporcionando equilibrio y consuelo. En resumen, la música no era solo un arte en la antigua Grecia, sino un pilar fundamental de la sociedad que moldeaba la ética, la espiritualidad y la vida comunitaria. La música y su relación con la filosofía en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, la música y la filosofía estaban intrínsecamente ligadas, considerando la música como una disciplina que podía armonizar el alma humana, educar y transmitir valores. Los pitagóricos la estudiaron como una ciencia con bases matemáticas y filósofos como Platón y Aristóteles la vieron como un medio para alcanzar el orden interior, la sanación e incluso para influir en la moral colectiva. El término música abarcaba no solo la melodía, sino también el ritmo, la poesía y la danza, siendo fundamental en ceremonias, educación y teatro. Armonía y equilibrio. Los pitagóricos creían que la música creaba el orden interno en el ser humano, reflejando el orden universal y contribuyendo al bienestar y la salud. Matemáticas y ciencia. Pitágoras descubrió las proporciones matemáticas de los intervalos musicales, estableciendo la primera descripción matemática de un fenómeno natural y sentando las bases para la teoría musical moderna. Educación y ética. Los filósofos consideraban que la música tenía el poder de educar y moldear el carácter, pudiendo tanto ennoblecer como corromper. Platón, en particular, la consideraba como una herramienta esencial para guiar la vida y formar ciudadanos virtuosos. No solamente eso, también Aristóteles en la Política, en el libro octavo y siguientes capítulos, menciona que en caso de que alguien tocara música depresiva, era muchas veces también condenado a muerte. En otros apartados también de otros filósofos se cita que eran segregados y se les prohibía seguir ejerciendo su arte de composición. Modelos cósmicos. Para Platón la música era un modelo del universo. La armonía de las esferas era la música producida por el movimiento de los cuerpos celestes. Terapia. Aristóteles fue precursor de la musicoterapia, señalando que la música podía liberar el alma de las pasiones y las enfermedades. Abarcaba varias artes. La música griega incluía la música, la danza, la poesía lírica, la interpretación de poesía y era una parte fundamental de la vida cotidiana. Presente en los eventos, la música acompañaba ceremonias religiosas, festivales, simposios funerarios, hasta actividades deportivas y militares. Educación y teatro era un pilar de la educación para niños y jóvenes. Era indispensable en el teatro griego, con la música acompañando las representaciones dramáticas.
Instrumentos y mitología. La lira era el instrumento más emblemático asociado al dios Apolo, mientras que la cítara se usaba para acompañar la poesía épica. El término música proviene de las musas, las diosas de las artes y la inspiración, como ya citamos anteriormente. En la antigua Grecia, la música abarcaba también poesía y danza como parte de Tecné, música y la filosofía estaban estrechamente entrelazadas, considerándose no solo un arte, sino una disciplina con profundas implicaciones matemáticas, éticas y cosmológicas. Los principales filósofos integraron la música en sus sistemas de pensamiento. Pitágoras y la base matemática, armonía universal. A Pitágoras se le atribuye el descubrimiento de la relación matemática entre los sonidos armónicos y los números enteros por procesos de intervalos musicales. Música del cosmos. Esta teoría se extendió a una concepción cosmológica, la armonía de las esferas, que sostenía que los cuerpos celestes producían una música inaudible mientras se movían, reflejando un orden matemático y musical que regulaba el universo y el alma humana. Educación musical. Para los pitagóricos, la música era fundamental para la educación del espíritu, ayudando a purificar el alma y a comprender los principios del cosmos. Platón, ética y educación. Ley moral. Platón consideraba la música una ley moral que daba alma al universo y orden a la vida. Creía firmemente en su poder para influir en el carácter, teoría del ethos y en el desarrollo de los valores morales de los ciudadanos, formación del alma. En su obra, Platón sostenía que la música era para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo, esencial para una educación equilibrada. Abogaba por una censura musical, permitiendo solo ciertos modos o escalas que fomentaran la moderación y la virtud, y rechazando aquellos que incitaran a las pasiones descontroladas. La filosofía como música suprema. Llegó a considerar la filosofía como la forma más elevada de música, una preparación para la muerte y el conocimiento supremo. Aristóteles. Catarsis y moderación. Imitación de las pasiones. Aristóteles adoptó una postura más moderada que Platón. Sostuvo que la música imita directamente las pasiones y estados del alma. Propósito educativo y terapéutico. Reconoció su valor en la educación, el entretenimiento y la catarsis, purificación emocional. A diferencia de Platón, no buscaba un control estricto de los modos, sino un uso equilibrado que permitiera la moderación y el alivio de las emociones. En resumen, la música en la antigua Grecia no era un simple pasatiempo, sino una fuerza integral y poderosa en la formación del individuo y en la comprensión filosófica del cosmos y de la ética humana.